Decía yo que inicié la semana pasada hablando de esta serie que se llama Las 5 solas, no las 5 personas solas, ya lo expliqué, ¿verdad? Ahora regreso a eso. Y hoy vamos a ver dos más, que se llama Sola Fide y Sola Gratia. Ahora voy a explicarlo. Pero primero oramos un momentito, por favor. Ayúdame a orar. Pide que Dios te enseñe algo hoy, te hable algo hoy a través de esta predicación. Padre, gracias por este tiempo. Ahora, Señor, queremos aprender, recordar lo que tu palabra nos enseña. Así que Espíritu Santo de Dios, háblanos. Espíritu Santo de Dios, confirma la revelación de tu palabra en cada corazón. Pero, Señor, yo creo que tu palabra es viva y eficaz, y cada tema que podemos leer en tu palabra se aplica a una situación de nuestra cotidianidad. Así que oro, Señor, porque sea así en cada persona aquí presente y a todos los que nos están siguiendo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Gracias a todos. Las 5 solas son 5 creencias teológicas fundamentales que los reformadores nos dejaron para la vida de la iglesia y práctica de la iglesia. La palabra sola está en latín, obviamente, y significa solo o solamente. Ahora regreso a eso, pero solamente por los del título. Decía yo que estamos pronto, el próximo 31 de octubre, que es el próximo sábado, se están cumpliendo 503 años desde aquel día, en 1517, cuando Martín Lutero se levantó para protestar contra algunas enseñanzas, doctrinas de la iglesia oficial en aquel momento. Lo que hizo fue redactar 95 tesis y clavarlas en la puerta de la catedral de Wittenberg, y desde ese momento se toma esa fecha, por supuesto, ese día, 31 de octubre de 1517, como el nacimiento de lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante. Realmente Martín Lutero lo que quería hacer era llamar a un debate, a discutir algunos temas importantes en la iglesia, en los que él estaba ya encontrando algunas diferencias, básicamente desde la palabra de Dios. Él no sabía, se fue dando cuenta con el tiempo, que lo que resultó fue una reforma que hasta el día de hoy ha afectado la iglesia y hasta nuestros días, por supuesto. Así que lo que comenzó como una protesta terminó como una reforma. Sería una protesta que resultó en reforma, y lo que se llama la Reforma Protestante. No fue solamente una vez, no fue solamente un poquito de tiempo, realmente fueron años de discusiones, y de allí se fueron formando diferentes pensamientos, diferentes argumentos, por supuesto, grupos religiosos, incluso denominaciones que iban exponiendo y delimitando su pensamiento basados en su entender de las Escrituras. Algunos critican eso como algo malo. Yo creo, y la mayoría creemos, que fue algo bueno, que resultó de que todo mundo tuviera acceso a la palabra de Dios, no solamente unos cuantos, y se escuchara las voces de muchos que podían acceder a estudiar y a entender las Escrituras. Les cuento otro dato para ustedes. Mi intención no es hablar de Martín Lutero, pero yo creo que les interesa algunos datos. Los que quieran aprender más pueden estudiar más la vida de Martín Lutero o las varias películas que hay sobre este tema. En 1520, es decir, la protesta inició en 1517, para 1520, que seguía todas estas discusiones, le preguntaron a Martín Lutero si estaría dispuesto a ser juzgado por la iglesia, por los reyes, por los líderes de ese entonces, por todo mundo quería juzgar a Martín Lutero, pero había un antecedente. Antes de Martín Lutero se habían levantado otros que intentaron también protestar y habían terminado juzgados y sentenciados a la hoguera, a ser quemados en la hoguera. Así que al momento que le preguntan a Martín Lutero, hey, vienes a esta reunión y vamos a estar todos aquí,
todas las autoridades religiosas y políticas y del gobierno, y para que te juzguemos, tú decides. ¿Qué creen que hizo Martín Lutero? Realmente hubiera dado miedo, ¿no? Sabían lo que habían hecho con sus predecesores. Así que él de todas formas aceptó ir. Y él tenía un pensamiento: Dios está conmigo, Dios me va a proteger, Dios me va a cuidar. Así que durante ese tiempo del juicio fue intimidado, fue acusado y finalmente ninguno de los dos bandos se convenció. Ni Martín convenció a ellos, ni ellos convencieron a Martín Lutero, y le exigieron que se retractara de todo lo que él estaba diciendo, promulgando y escribiendo. Se conoce la fecha de abril de 1521, cuando Lutero finalmente dio su respuesta, si se retractaba o no. Y él dijo, palabras más, palabras menos: tengo que ser fiel a mi conciencia. Mi conciencia está definida por obedecer la palabra de Dios. Así que no se retractó. Él siguió creyendo que lo que estaba aprendiendo de la palabra de Dios era la verdad que debía obedecer. Hubieron amigos de él que lo cuidaron, lo protegieron, lo escondieron por algún tiempo para que no le hicieran daño. Lo demás lo seguiremos leyendo o recibiendo. De aquí, de todo esto, al tiempo, se definieron las 5 solas. Las 5 solas, 5 creencias teológicas fundamentales que nacieron desde la Reforma Protestante, que nos han quedado para la vida y práctica de la iglesia. Estas 5 son lo que vimos la semana pasada. Ya hablamos sobre sola escritura, que significa solo por medio de la escritura, en contraparte de la tradición. La Biblia es nuestra norma de fe. Y también hablé la semana pasada soli Deo gloria, que significa toda la gloria o solo la gloria es para Dios. Hoy voy a avanzar con 2 más. Sola fide, solo por la fe Dios salva. Esto es contrastando la fe sobre las obras. Y la segunda que hablaré hoy brevemente, sola gratia, solo por la gracia. La gracia sobre los méritos. Muy bien, si estamos listos, entonces lo que voy a hablar más es sobre sola fide, solo por la fe Dios salva. Y el asunto era que la gente creía, o le habían hecho creer, que debía hacer cosas para ser salvos. Había que hacer buenas obras u obras para ser salvos. Sin embargo, la gente, aún haciendo las obras, aún haciendo cosas, aún cumpliendo con lo que se les pedía, no llegaban a tener la certeza, la seguridad de tener salvación. Era muy complicado. Y si ustedes pudieran investigar un poquito, realmente era complicado. Yo ahora he escuchado más detalles de cómo era el asunto y la verdad que estaba bien hasta enredado. Si hacían una cosa, pero si fallaban en una sola cosita, tenían que agarrar otro camino y hacer un montón de cosas más para poder ser declarados como salvos. Pero si le volvía a faltar otra cosita, tenían que hacer más cosas, y no voy a entrar en esos detalles, pero era realmente complicado. La gente hacía las cosas, quería sentirse bien con Dios, querían sentirse con la salvación de Dios, y aunque cumplían con varias cosas, siempre había algo que faltaba y no podían llegar a tener la seguridad de la salvación. Así que la reforma, la reforma que nació como una protesta con Martín Lutero, ofrecía esta verdad: sí hay libertad, sí hay seguridad de salvación fuera de las obras, fuera de los ritos, fuera de las obligaciones. Sí hay salvación, sí hay seguridad de libertad eterna sin tener que hacer todas esas cosas, porque todas esas cosas, obras, ritos, leyes, obligaciones, te ponían o nos ponían o ponían a la gente
a depender de lo que hacían para llegar a la salvación. Y entonces podemos leer un pasaje bien claro que también Martín Lutero leyó, Efesios 2, 8 y 9, que dice, y lo voy a leer con calma, y quisiera que tú lo anotaras en tu Biblia, y hoy anotaras estas 4 frases, o 4 palabras, o 4 conceptos que dice este pasaje en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia son, a ustedes han sido o son salvados, han sido salvados. Por gracia han sido salvados mediante la fe. Y entonces dice, esto no procede de ustedes. ¿Qué? La fe, la salvación, la gracia. De eso viene hablando, ¿no? Porque por gracia han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede, no viene, no nace, no se origina en ustedes, sino que es el regalo de Dios. ¿Qué es el regalo de Dios? La fe, la salvación, la gracia. Es regalo de Dios. Y por si no se entendiera, claramente dice Pablo a los Efesios, no por obras. La razón que nadie tenga de qué jactarse, gloriarse, envanecerse, decir, fue porque yo hice. Así que, gracia, salvación, fe, es un regalo de Dios. Y ninguna de ellas es por algo que podamos hacer para que nadie tenga de qué hablar, de qué enorgullecerse, de qué jactarse, sino que es un regalo de Dios. Así que la fe misma que tú crees que nació de ti o que yo creo que nació de mí, resulta que no nació de ti. La fe misma proviene de Dios. Y dice otro pasaje que no puse aquí, pero ahora me acuerdo de Hebreos, dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Y varios pasajes más que podemos anotar. La fe misma proviene de Dios como un regalo. Romanos 12, versículo 3, perdón, no lo tienen ahí ustedes, pero dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12, versículo 3. La fe misma proviene de Dios como un regalo. Así que la fe tuya, la fe que yo tengo, que digo tener, que tú dices tener, es una fe, la salvadora, la fe que salva, es la que se origina en Dios. Dios te la otorga, Dios no las otorga, Dios no las da, y esa fe es mediante la cual nos hacemos o recibimos la salvación. Fe, salvación, gracia vienen de Dios. Romanos 1:17, otro texto clave para Martín Lutero que impactó su pensamiento y su fe. Romanos 1:17 dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia, y dice, la justicia, ¿de dónde viene? La justicia proviene, ¿qué proviene? De Dios. ¿De dónde viene la justicia? Como alumnos. A ver, respondan, ¿de dónde viene la justicia? Es muy importante, es muy importante. La justicia que se nos revela en el Evangelio proviene de Dios, la cual la justicia es por fe total. Todo. Toda la justicia que podemos recibir es por medio de la fe desde el principio hasta el fin, como está escrito. Esto fue lo que impactó a Martín Lutero. El justo por fe. El justo vivirá por fe. El justo vivirá por la fe. Así que la fe que Dios nos regala, que Dios imparte, que Dios da a cada uno, es el medio para recibir justicia de Dios. No justicia tuya, no justicia nuestra, en ningún sentido podemos adquirir
justicia. Lutero decía estas palabras en latín, solamente porque lo vas a volver a escuchar si te pones a estudiar, y es algo que repiten mucho de él. Él decía en esa parte, justicia extra nos, es decir, fuera de mí o fuera de nosotros. Esa era la clase de justicia, es lo que recibimos de Dios, viene de Dios y la recibimos por la fe que también viene de Dios. Así que sola fide, es solo por la fe Dios nos salva, no por obras, es solo por medio de la fe, y la fe es una gracia que viene de Dios. La salvación es por medio de la fe, la justicia es también por medio de la fe. Ahora déjeme explicar dos cosas muy importantes, porque estoy hablando de salvación y estoy hablando de justicia. Dos cosas que adquirimos por medio de la fe, y la fe es algo que también hemos recibido de parte de Dios. Ahora, cuando hablamos de salvación, ¿salvación de qué? Cristo, acuérdense, murió en la cruz, ¿cierto o no? Cristo murió en sustitución de los pecadores. Y si tú te consideras un pecador, bueno, tú decides eso, ¿verdad? Cristo murió en sustitución tuya. Cristo murió en sustitución mía, porque Él llevó tus pecados, Él llevó mis pecados en la cruz. De hecho, Isaías 53:6 dice que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo fuimos salvados o perdonados de nuestros pecados? Jesús llevó nuestros pecados en la cruz. Jesús murió y derramó su sangre por nuestros pecados. Jesús murió de manera sustituta en nuestro lugar. Así que sí hubo un pago y sí hubo un castigo por nuestros pecados. Jesús lo pagó en la cruz. Así que, ¿qué hicimos nosotros? Nada. Accionamos la fe que Dios nos ha dado sobre la obra de Jesús en la cruz, porque Él llevó nuestros pecados. Dice que Dios puso en Él nuestros pecados, se los puso encima a Jesús. Eso es perdón y salvación para nosotros. Pero de igual manera, Jesús no solamente murió en la cruz por nuestros pecados y Él pagó el precio de nuestra salvación. Igualmente, por la otra parte, Jesús vivió en justicia. Jesús vivió en justicia. Dice la Biblia que fue tentado en todo, pero no pecó. Jesús cumplió toda la ley y obedeció todo lo que el Padre le requirió. Vivió una vida justa. De hecho, como un pequeño ejemplo, Mateo 3:15 dice, cuando Juan el Bautista está llamando al arrepentimiento, se le acerca a Jesús y le dice, bautízame. ¿Se acuerdan? Entonces Juan el Bautista le dice, ¿cómo me pides tú eso a mí? El que tú deberías hacer eso conmigo. Y entonces las palabras de Jesús fueron estas. Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene, para que cumplamos toda justicia. Es decir, yo necesito vivir una vida justa, cumplir con todo lo que se les ha pedido a toda la humanidad y que no pueden vivir y no pueden cumplir, yo la estoy viviendo. Una vida justa. Así que Jesús no solamente murió en sustitución nuestra, sino que Jesús también vivió en justicia por nosotros. De tal manera que la justicia de Cristo es puesta a tu favor. La justicia de Cristo es puesta en tu cuenta. La justicia de Cristo es una transferencia para nosotros. De nosotros cargamos en Él nuestros pecados, pero hay una transferencia. Su justicia vino para nosotros. Salvación,
y justicia por la fe, no por obras, para que nadie tenga de qué gloriarse. Es que, bueno, yo ahí la llevo, un poquito, ahí voy, y he cumplido. No, 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 no. Nada de eso cuenta. Así que a partir de la salvación, de la muerte de Jesús y a partir de la vida de Jesús, desde ese momento ya no somos vistos por nuestro pecado, sino somos vistos a través de la justicia de Cristo, la que ha sido transferida a los que creemos en Él. Así que el Evangelio, las buenas noticias de salvación es que Jesús vivió por nosotros y Jesús murió por nosotros. Ese es el Evangelio. Salvación y justicia para nosotros. Así que la salvación y la justicia son solo por medio de la fe que depositamos en la obra de Cristo, en su vida y en su muerte. La palabra fe viene de la palabra en griego pistis, no significa más que convicción y creencia. Pero cuando hablamos de fe en la palabra de Dios, hablamos de fe que salva. No toda la gente tiene fe que salva. Ya hemos dicho, ¿verdad? Cuando uno le pregunta a la gente si tú tienes fe, pues la gente puede decir que sí. La gente puede decir que sí. Tú le preguntas a alguien, ¿tú crees en Dios? Incluso puede decir que sí. ¿Esa es fe que salva? No necesariamente. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan y no son salvos. ¿Qué tipo de fe dices tú que tienes? Decir que creemos en Dios no necesariamente es fe que nos salva. Sola fide, solo por la fe en la obra de Cristo, en su vida y su muerte. Sola la fe que Dios nos regala, que Dios nos pone con una medida a cada uno, esa fe es la que nos salva. Así que la fe, creer, es más que una aceptación intelectual. Creer es más que racionalizar algunas ideas correctas. Es más que eso. Y decía un maestro, un teólogo, esto no lo dije yo, pero una forma de entenderlo, dice, la fe tiene que contar con 3 elementos. 1, conocer la información. Algunos se quedan ahí. Algunos conocen la información correcta. Conocer la información correcta y creerla no es fe que salva. Es parte 1. Siguiente paso es que eso que estás conociendo, escuchando, tú dices, los aceptas como verdad. Sí, son verdad. Eso que están diciendo, Jesús vivió, murió, fue a la cruz, llevó mis pecados. Yo lo creo. La palabra de Dios es verdad. Está bien. Finalmente, para que sea una fe salvadora en el concepto de esta persona, para entenderlo mejor, dice, finalmente tienes, y puede ser que este sea el elemento que nos falte. Tienes un conocimiento y tienes aceptación de que es verdad. Pero para que sea fe salvadora tienes que poner tu confianza total, personal, en eso que conoces y que dices que es verdad. Tienes que poner tu confianza y me gusta más la palabra, tu dependencia de ese conocimiento y de esa verdad. Eso le podemos llamar fe salvadora. Así que la fe salvadora está puesta en la obra de Cristo y produce un hermoso fruto de obediencia. Así que la obediencia es el resultado de la gracia de Dios sobre nosotros, de la fe que salva,
de la justicia, que todo es un regalo de Dios. La fe salvadora es una fe viva, es una fe que nos mueve, es una fe que se manifiesta, es fe porque es fidelidad a Dios. ¿Tenemos fe salvadora? Se manifiesta en fidelidad a Dios, en obediencia a Dios. Así que sola fide, y quizá entre más detalles, pero me gustó esta parte que quería compartir con ustedes. Sola fide, solo por la fe Dios salva, no por obras, no por obras. La segunda es sola gratia o solo por la gracia. Muy brevemente, porque no quiero poner más elementos en la mente. Significa sin méritos. Solo por la gracia significa no por méritos. Y leímos ya Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados. Gracia es un regalo no merecido. Gracia es la expresión de la voluntad de Dios para bendecirte solo porque a Él le encanta, solo porque Él quiso, solo porque Él es lo que quiere hacer, punto y nada más. Eso es gracia, es solamente algo que viene de parte de Dios y no toma en cuenta para esa decisión de Dios nada, solamente Él. Nace de Dios y hacia afuera lo entrega, no tomando en cuenta nada, ningún mérito. Dios otorga salvación sin ningún mérito en nosotros. Pero también agreguen algo, a veces se me olvida a mí esa parte. Sí, entendemos, sí, no tenemos méritos, algunos lo entienden más que otros, pero bueno, sí es sin mérito, pero también sin desmérito. Es solamente porque Él quiere. A eso se le llama gracia. La gracia de Dios no tiene nada que ver con nosotros. No tiene nada que ver en que tú seas bueno, pero no tiene nada que ver con que tú seas malo. Es que Dios tiene gracia porque pues es muy malo, entonces la gracia de Dios. No. Ni por mérito ni desmérito, ni porque eres bueno ni porque eres malo. No tiene nada que ver con nosotros. Eso es la gracia. La gracia es el puro amor incondicional de Dios. Es su pura voluntad de darnos algo porque Él quiere. A veces nos hemos preguntado, ¿y por qué a ese tan malo y mira cómo le va? Al final de cuentas, Dios quiere. Dios no mira eso. Dios no mira tu bondad. Dios no mira tu maldad para manifestar su gracia. Cuando hablamos de gracia. Así que la gracia es el amor incondicional de Dios, dado a los hombres inmerecedores. Pero Él lo da. Él lo da simplemente porque Él quiere. Así que termino por hoy. La fe nos es dada por gracia. Recíbela. La salvación nos es dada por su gracia. La justicia nos es transferida por su gracia. En ningún sentido nosotros tenemos algo que ver. Dios es bueno. Que hoy tenga otro significado cuando tú dices Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es misericordioso cuando decimos eso, ¿verdad? Dios es misericordioso. Ahora lo entiendes, ¿verdad? No depende si eres bueno o malo. Isaías dice también, aún lo mejor, lo más bonito, lo bueno que podamos hacer, lo que tú pienses, hombre, yo he hecho esto delante de Dios y me salió súper bien. Dice Isaías, lo mejor que hayamos hecho,
delante de Dios son como trapos de inmundicia. Qué bueno por el amor incondicional de Dios. Qué bueno que Dios se mueve en gracia para con nosotros. Entonces mi pregunta para hoy sería, ¿cómo debemos responder entonces? ¿Cómo debías responder tú? Si esta gracia, esta fe, esta salvación, esta justicia, la hemos recibido por el puro amor de Dios. A mayor comprensión de su gracia, mayor expresión hacia los demás. Lo repito, a mayor comprensión de su gracia, mayor o mejor expresión hacia los demás. ¿Por qué digo esto? ¿Cómo debemos responder cuando entendemos cada día más y cada día más la gracia de Dios? ¿Cómo debemos responder ante un Dios que nos regala la fe? ¿Cómo debemos responder ante un Dios que nos da la salvación? ¿Cómo debemos responder ante un Dios que nos da la justicia a través de la obra de Jesús? Debemos responder en obediencia, por supuesto. Debemos responder en obediencia a Dios expresada. La obediencia a Dios, ¿sabes a dónde se expresa? Se expresa hacia los demás. No hay otra forma. Porque Dios no necesita nada. Él nos da y nos da. ¿Cuál es la respuesta? Obediencia, nada más. A mayor comprensión de su gracia, a mayor comprensión de la fe, a mayor comprensión de la salvación en Cristo, a mayor comprensión de la vida y muerte de Jesús, su justicia, mejor vamos a responder ante los demás. Termino como comencé esta reunión, Efesios 4:32 y Mateo 10:8. Por eso dice su palabra, sean buenos para salvación, no porque eso ya está dado por la obra de Jesús en la cruz. Sean buenos unos con otros, sean misericordiosos, para que yo me gane algo, no, porque ya Dios te lo dio. Perdónense unos a otros. ¿Por qué? Porque quiero ganarme algo. No, porque Dios ya te lo dio. Su gracia, de manera incondicional, ya te lo dio. Sean buenos, misericordiosos, perdónense unos a otros. Y aquí está la clave: como Dios les perdonó a ustedes en Cristo. ¿Cómo nos perdonó? Por gracia. ¿Cómo nos dio fe? Por gracia. ¿Cómo nos dio salvación? Por gracia. ¿Cómo nos dio su justicia? Por gracia. ¿Cómo debemos tratarnos unos a otros? Seamos bondadosos unos por otros. ¿Por qué? De gracia recibiste, da de gracia. Mateo 10:8. Ser buenos, misericordiosos, soportando, dice en Colosenses. Pablo también dice la misma expresión, pero en Colosenses dice, agrega, soportándonos, dice un montón de cosas, humildes y un montón de cosas que debemos hacer con los demás. ¿En razón de qué? De la gracia que hemos recibido, de la fe que hemos recibido, de la salvación por la muerte de Jesús, de la justicia por la vida de Jesús que hemos recibido. Sola fide, sola gratia, fundamentos de la vida de la iglesia que hasta hoy son fundamentos que debemos seguir recordando. A mayor comprensión de estas cosas, a mayor comprensión de su gracia, mejor o mayor expresión hacia los demás. Nos ponemos de pie, permítanme hacer una oración, cantamos una canción y al final todos los que están aquí, de los presentes, ahora sí que los presentes, nos disculpan los que están en su casa, queremos orar por algunos de ustedes. Si tienes alguna necesidad, petición de oración aquí, por favor siéntate en una de las sillas del frente y con sana distancia, líderes que me van a ayudar, sana distancia, sin tocarnos, con cubreboca, vamos a orar por la necesidad de las personas que estén aquí hoy, ¿sí? Pero permítame cerrar el tema de la predicación con un llamado. ¿Cómo vas a responder tú a la gracia de Dios? ¿Cómo vas a responder al gran amor incondicional de Dios? ¿Cómo vas a responder
a la muerte sustituta de Jesús en la cruz? ¿Cómo vas a responder a la vida de Jesús justa que te ha transferido? Respondamos con obediencia hacia los demás, hacia el prójimo, hacia los de tu casa, a los de tu familia, al vecino, al de enfrente, al de atrás. Aquí dentro como comunidad respondamos: de gracia recibieron, no por merecimiento, no porque seamos buenos o seamos malos tampoco, simplemente porque Dios así es bueno. Él sí es bueno, Él sí es amoroso, Él sabe lo que hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, por qué lo hace, Él sabe. Fe es lo que tú digas, Señor. Dependencia: sí, yo lo hago. Tú dices, yo lo hago. Fe, convicción solamente de seguir a Dios, de obedecer a Dios. Gracias, Padre. Toma una decisión y termino orando. ¿Cómo vas a responder tú? Bondad, misericordia, perdonarse, humildad, sin reproches, amando. ¿A quién tienes que perdonar? ¿A quién tienes que amar? ¿Con quién tienes que ser bueno? ¿Con quién tienes que tener misericordia? ¿A quién tienes que soportar? También acuérdense que es una expresión de amor, soportar. Como Dios lo ha hecho contigo, hagámoslo. Como Dios lo ha hecho con nosotros, hagámoslo. ¿Cómo vas a responder? Dile ahí en tu oración. No voy a poner ninguna palabra. Ya en tu mente tú dile lo que tú quieras. Dios, yo voy a responder a tu gracia de esta manera. Necesito responderte de esta manera por tu gran amor, por tu gran sacrificio. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu palabra. Bendice, Señor, a cada persona ahí en su casa, cada familia en su casa, Dios. Que esta palabra también te anime a decirle: sí, Señor, a caminar de la mano del Señor. Que Dios te anime, solo por fe. No depende de mí, no depende de ti. Solo por gracia, recíbela. La recibimos, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Eres un Dios justo. Tú sí eres justo. Confiamos, Señor, en tu justicia. Confiamos en tu palabra. Confiamos en tu amor. Confiamos en tu voluntad. Gracias, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Adoramos a Dios así, aquí. Espíritu está, hay
Señor.